Hoy vamos a encontrarnos con una mujer extraordinaria, una mujer que escribió tangos, poemas, cuentos, artículos periodísticos, que recorrió buena parte del mundo y que además vivió intensamente la bohemia y los ambientes culturales de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX. Su nombre, María Luisa Carnelli. Nació en La Plata, a pocos metros del parque que caracteriza esa ciudad. Desde muy pequeña sintió fascinación por el tango, pero había un problema. En su casa el tango estaba prácticamente prohibido. Eran 10 hermanos y los varones escuchaban los discos a escondidas, para que el padre no descubriera que aquella música indecente llegaba al sonido. Y María Luisa, que desde niña escribía versos, creció escuchando clandestinamente aquella música que terminaría formando parte fundamental de su vida. Pero hay algo todavía más curioso. Su padre jamás supo que aquella muchacha de familia burguesa escribía letras de tangos lunfardos. Carnelli comenzó su trayectoria periodística después de casarse. Colaboró con la publicación de época llamada El Hogar y con numerosos diarios y revistas de Buenos Aires. Y en 1927 se produjo el encuentro que cambiaría su vida como autora de tangos. El poeta Carlos Muñoz, Carlos de la Púa, el Malevo Muñoz, necesitaba una letra para un tango de Julio de Caro, llamado precisamente El Malevo. Y Muñoz en ese momento no escribía tangos y se lo pasó a Enrique González Tuñón. Pero tampoco él quiso hacer la letra de ese tango y finalmente llegó a manos de María Luisa. Ella escribió la letra y aunque durante mucho tiempo hubo confusiones sobre su autoría, hoy sabemos que detrás de aquella letra estaba María Luisa Carnelli utilizando el seudónimo Mario Castro. Vamos a comenzar este programa con aquella primera aventura tanguera, El Malevo, con la voz de una mujer extraordinaria en la historia del tango, Rosita Quiroga. Ya la estamos escuchando. Sin melena recortada, sin milonga y sin janje, al elemento bacano, batista el reo chamullo, un lindo parlamento el tuyo, pa' volcarlo en un botán, entre guapos de acción, copaste la banca, te sobra corazón. Sos un reo pursan, perdona el berretín, hermano, ¿qué querés? Me ha dado
el ventolín de batir que valés, lo tengo de decir, muñeca va a hallar y labia pa' engrupir, nunca te va a faltar, porque sos el mejor reo de la ciudad, canchero arrastrador, te sobra autoridad. Sin melena recortada, sin milonga y sin calle, al elemento bacana, batista el reo chamullo, lindo parlamento el tuyo, pa' volcarlo en un botán, lo tengo de decir, muñeca pa' tallar y labia pa' engrupir, nunca te va a faltar, porque sos el mejor reo de la ciudad, canchero arrastrador, te sobra autoridad. Porque sos el mejor reo de la ciudad, canchero arrastrador, te sobra autoridad. María Luisa Carnelli había entrado al tango casi por una puerta lateral, pero muy pronto se convertiría en una de sus letristas más importantes. Lo hizo en un ambiente donde las mujeres tenían muchas dificultades para ser reconocidas como creadoras. Ella conocía el lunfardo porque había crecido escuchando a sus hermanos y porque frecuentaba ambientes periodísticos y culturales de la ciudad de Buenos Aires. Por eso pudo escribir letras que hablaban el idioma de la calle. Entre sus obras encontramos títulos como Pa'l Cambalache, con Rafael Rossi, que grabó Carlos Gardel, 18 quilates, Quiero Papita, El Tauro, Avellaneda, Mano Santa, Luna Roja y muchas otras. Pero hay dos nombres que nos permiten comprender especialmente su trayectoria: Lingera y Se va la vida. Lingera, con música de Juan de Dios Filiberto, obtuvo el primer premio en los concursos de Max Gluman en 1930. Carnelli, incluso, hizo una precisión muy interesante muchos años después. Decía que el término lingera no era exactamente correcto para el personaje de la historia. Un lingera era en realidad un trabajador rural que viajaba en busca de empleo durante las épocas de cosecha, llevando su pequeño atado de ropa sobre un palo. Y el personaje del tango, en cambio, era un hombre que había quedado fuera de su ambiente después de una decepción amorosa. Ahora vamos a escuchar el tango Lingera, pero en la voz de Ada Falcón, acompañado por la orquesta de Francisco Canaro. Cierta noche fue, no quisiera recordar, por mala estrella me alejé del barrio y de mi hogar, irme en el dolor, me largué
hacia algún lugar donde la traición no pueda ir el corazón. Al pasar Linchera oigo murmurar los que son felices como yo no fui tras de mí. Sus burlas suelen arrojar, tal vez sin advertir que sobre un dolor 100 más han de abrir. Siempre voy en pos de vana ilusión y al caer la noche túrbame el llorar soñador de algún lejano acordeón que historian su sonar mis penas de amor, mi vida de azar. Bajo el chaparrón, caminando sin sentir, se lavará mi corazón del barro del sufrir, esperando un sol de felicidad. Arrastrando voy como un caracol mi suerte en larga soledad. Pasar Linchera oigo murmurar los que son felices como yo no fui tras de mí. Sus burlas suelen arrojar, tal vez sin advertir que sobre un dolor 100 más han de abrir. Siempre voy en pos de vana ilusión y al caer la noche turbame el llorar soñador de algún lejano acordeón que historian su sonar mis penas de amor, mi vida de azar. Hacia 1929, María Luisa Carnelli escribió junto con Edgardo Donato uno de sus tangos más famosos, Se va la vida. Para entonces, el lunfardo estaba muy presente en las letras de tango y Carnelli lo conocía perfectamente, pero la historia de esa letra tiene un episodio casi cinematográfico. En una reunión realizada en homenaje a Juan de Dios Filiberto, estaba sentado junto a Carnelli el escritor y periodista Blas Rizzo. La orquesta comenzó a tocar Se va la vida y Blas Rizzo le gustó mucho el tango, pero no la letra, y comenzó a criticarla duramente. María Luisa escuchó en silencio hasta que finalmente le dijo: esa letra es mía. Imaginen ustedes el momento. El crítico acababa de despedazar delante de la propia autora aquello que ella había escrito. Pero Se va la vida tuvo una enorme difusión y llegó incluso a Europa, a España, llevado por Azucena Maizani. María Luisa recordaría muchos años después que el músico Manuel Pizarro le había contado que en España los tangos más solicitados eran La Comparsita,
Adiós muchachos, y se va la vida. Así ahora vamos a escuchar esa canción que cruzó el océano y llevó consigo una parte del Río de la Plata. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho viejo. Se va pebeta, quien la detiene, si ni Dios la sujeta. Lo importante en la vida es largar las penas a rodar. Yo quiero, muchacha, que al fin postres la hilacha y al millo recuerdo le des un golpe de hacha. Decí pa' que querés llorar un amor, morir tal vez de desesperanza. No llores la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud, vive tu juventud. Pero sería injusto recordar a María Luisa Carnelli solamente como letrista. Fue periodista, escritora y viajera. Escribió cuentos y poemas, publicó libros y llegó a recorrer 24 países. Durante la Guerra Civil Española fue corresponsal de un diario argentino desde España. Es decir, estamos hablando de una mujer que salió del estrecho mundo que la sociedad de su tiempo parecía haberle reservado. Y también fue una mujer de opiniones fuertes. En una entrevista realizada en 1980, Carnelli fue muy crítica con el tango de su tiempo. Prefería el tango de la Guardia Vieja y consideraba que el período comprendido entre el 25 y el 40 había sido fundamental para la evolución del género. Decía que el tango había perdido parte de su carácter porteño y criticaba la excesiva comercialización y la influencia de otros ritmos. También tenía preferencia entre los cantores. Admiraba especialmente al Gardel de las primeras épocas. Y aquí aparece otra de sus grandes obras. La letra Cuando llora la milonga, con música de Juan de Dios Filiberto, fue probablemente su composición más popular. Ella misma reconocía que era su letra más conocida, aunque no necesariamente la que más le gustaba. Y dejó una frase reveladora: había tenido que escribirla un poco a gusto del compositor. Pero aquella letra le dio enormes beneficios económicos. Carnelli llegó a decir que con Cuando llora la milonga había ganado más dinero que publicando 8 libros. Escuchamos a continuación a Carlos Gardel vocalizando Cuando llora la milonga. Son los ojos del bardo
otoño, con hojas que se van con el anochecer, y como un corazón el hueco de un zaguán recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega con sol y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte jugó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Conmovió al arrabal con largo estremecer el toque de oración, dolor sentimental embarga a la mujer, en tanto el bandoneón la historia reza de un querer. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Y así llegamos al final de este encuentro con María Luisa Carnelli, una mujer que tuvo que abrirse camino en un territorio donde predominaban los hombres, una mujer que escribía versos desde niña, que se convirtió en periodista, que viajó por el mundo, que fue corresponsal durante la Guerra Civil Española y que en el mismo tiempo escribió algunas letras que forman parte de la memoria del tango. También hubo quienes intentaron quitarle mérito. Las famosas malas lenguas llegaron a decir que algunas de sus letras no eran realmente suyas y que habían sido escritas por Enrique González Tuñón, quien fuera su pareja hasta su muerte en 1943. Pero la historia y los registros de la obra reconocen a María Luisa Carnelli como autora, y quizá una buena manera de despedirla sea con sus propias palabras. Ella decía que había sido una muchacha de familia burguesa con ambiciones literarias, a quien le resultaba incongruente escribir tangos lunfardos. Sin embargo, los escribió, y los escribió porque el tango ya estaba dentro de ella. Por eso, esta noche, nuestro viejo gramófono vuelve a guardar silencio, pero antes de hacerlo, nos deja una última reflexión. Hay artistas que simplemente acompañan una época, y hay otros que consiguen convertirse en la voz de esa época. María Luisa Carnelli fue una de ellas, una mujer que escuchó el tango a escondidas y terminó escribiendo parte de su historia.